esta idea de recinto familiar se acendra en el poema hasta límites insospechados. Inclinó las manos en su barba vellida, a las sus hijas en brazos las prendía, llególas al corazón, que mucho las quería. Lloraba de los ojos, tan fuertemente suspira. Ay, doña Jimena, la mi mujer tan cumplida, como a la mi alma yo tanto os quería. El Cid a doña Jimena íbala a abrazar. Doña Jimena al Cid las manos le va a besar, llorando de los ojos, que no sabe cómo actuar. Y él a las niñas tórnalas a catar. A Dios os encomiendo y al Padre espiritual. Ahora nos partimos, Dios sabe el juntar. Llorando de los ojos, como nos visteis tal, así se parten unos de otros, como la uña de la carne. El Cid parte del monasterio benedictino de San Pedro de Cardeña, el más floreciente de Castilla desde quizá la época visigoda. En tiempo de los condes, se contabilizan hasta 200 monjes, que fueron también 200 mártires de una devastadora azafa de los musulmanes que en el siglo X asoló el convento. Lo rehizo luego el conde Garci Fernández, y aún hoy se conservan preciosos restos de la torre, la misma que sostenía las campanas que tañían a clamor cuando el Cid estrechaba contra el corazón a sus hijas y a su mujer, antes de partirse de ellas en vida, y cuando por Castilla corrían pregones anunciando el destierro del campeador. Sobre la verdad histórica de dónde se quedó Jimena durante el destierro de su esposo, lo más probable es que tanto ella como sus hijas permanecieran o bien con su hermano, el conde Rodrigo Díaz, nótese la onomástica idéntica a la de su esposo, en Asturias, o bien con otro de sus hermanos de nombre Fernando Díaz, que también será conde a partir de 1083, mientras el Cid se encontraba por tierras del rey moro en Zaragoza. El juglar, sin embargo, recompone la historia con todo su dramatismo, enmarcándola de principio a fin en el monasterio de San Pedro de Cardeña, debido, quizá, a la fuerza de la despedida en tal lugar camino del destierro. 200 versos de los 3700 de que consta el cantar hablan de Cardeña. Prosigamos el camino. El Cid sale del monasterio bien de mañana, después de los maitines y la misa, y llega en su jornada a dormir en Espinaz de Can. El Cid iba recibiendo gentes durante la marcha y así gastó 3 jornadas en llegar a la Sierra de Miedes, que dista de Cardeña 122 kilómetros en línea recta. El Cid pasaría por Santo Domingo de Silos y hasta llegar ahí por los caminos naturales de Carcedo, Modugar de San Cibrián, Los Ausines, Ontoria de la Cantera, Cubillo del Campo, Cuevas de San Clemente, Mecerreyes, Covarrubias, Retuerta, Santibáñez del Val, Santo Domingo de Silos, Peñacova, Pinarejos. El camino del Cid discurre junto al espacio natural de la Yecla y los sabinales de la Arlanza, de gran valor ecológico y medioambiental. La Yecla es una profunda y estrecha garganta excavada en la caliza por la que el visitante actualmente puede adentrarse a través de una serie de pasarelas colgantes que alternan las marmitas de gigante y las cascadas. No muy lejos de allí, y entre el impresionante paraje del Valle de la Arlanza, se alza el monasterio benedictino de San Pedro. Fundado en el año 912, cuando Castilla era aún tierra indómita y escasamente habitada, su silueta, en la que contrasta el románico con posteriores aportaciones góticas, nos evoca la Castilla primigenia del Cantar. Según el itinerario descrito en el Cantar, las huestes cidianas bien pudieron atravesar Santo Domingo de Silos, donde el abad Domingo había comenzado años atrás las obras del claustro románico. En 1076, don Rodrigo y doña Jimena hicieron importantes donaciones al monasterio por la salvación del cuerpo y alma propios y la de sus padres. En uno de los relieves del claustro, bajo la escena principal del entierro de Cristo, hay un grupo de soldados con lorigas y pesadas armas de guerra que recuerdan a la mesnada del Cid. El monasterio de Silos sabemos que era de su particular devoción, y después de haber andado 50 kilómetros, haría noche poco antes de llegar a Huerta de Rey, que es donde debe hallarse el desconocido Espinaz de Can y que hoy identificamos como Pinarejos. A este lugar acudieron varios simpatizantes de Rodrigo Díaz
y se unieron a su comitiva en esta primera jornada. Desde Huerta de Rey, el camino se dirige hacia tierras sorianas. Frente a Quintana Raya y junto a Peñalba de Castro se hallan los importantes restos de la ciudad romana de Clunia. Clunia llegó a tener más de 30.000 habitantes. Su teatro, excavado en roca, poseía una capacidad para 9.000 espectadores. Prueba de su importancia es que en el año 69 después de Cristo, Sergio Sulpicio Galba se proclamó en ella emperador de Roma. El camino se adentra en Soria por Alcubilla de Avellaneda hacia San Esteban de Gormaz, que fuera señorío de Rodrigo Díaz y que cuenta con un importante patrimonio románico. Quedan otros 50 kilómetros para la segunda jornada que el juglar nos describe con gran pormenor. San Esteban, Alilón, Atienza, Alcobiella. El juglar llama a este pueblo Fin de Castilla, pues para él el sur del Duero ya no era propiamente Castilla, sino una Extremadura que pertenecía al rey Alfonso hasta Miedes. El camino de Alcubilla a Navapalos, que es el que siguió el Cid para salir desterrado, va un corto trecho sobre una calzada romana, la calzada de Quinea. A 9 kilómetros de Alcubilla está Nava de Palos y después La Figueruela. Este nombre tan abundante en la península es desconocido cerca de Navapalos. Debía hallarse en los 4 kilómetros que medían entre Navapalos y Fresno, para que esta segunda jornada del Cid sea de 50 kilómetros igual que la primera. Cuenta el cantar que estando el Cid durmiendo en un paraje cercano a Navapalos, se le apareció el arcángel San Gabriel, quien le auguró buena suerte en sus empresas. El recurso a las visiones angélicas es frecuente en el mundo medieval. En concreto, el arcángel Gabriel pertenece a la herencia profética común del judaísmo, del cristianismo y del islam. Así Gabriel se apareció al profeta Daniel, a la Virgen María y a Mahoma. En Navapalos se levanta una solitaria atalaya islámica comunicada visualmente con otras torres vigía en los alrededores de Osma. Sin duda, formaban parte de una red centinela que se extendía por la línea del Duero. Estos sistemas de vigilancia, encadenada, podían abarcar cientos de kilómetros. Según el cantar, el Cid y los suyos, camino del destierro, atravesaron el río Duero por un vado próximo a esta localidad. Mas mucho más importante que Navapalos, y no lejos de él, se halla San Esteban de Gormaz, que fuera señorío de Rodrigo y que cuenta en la actualidad con un patrimonio románico en el que sobresale la iglesia de San Miguel, que aún se estaba construyendo cuando el Cid fue desterrado, y la iglesia del Ribero. Ixiendos va de tierra al campeador leal, de siniestro San Esteban, una buena ciudad, de diestro Alilón, las torres que moros las han. Pasó por Alcobiella, que de Castilla fin es ya. La calzada de Quinea iba a traspasar, sobre Navas de Palos el Duero va a pasar. A la Figueruela mi Cid iba a posar. San Esteban de Gormaz, aquella buena ciudad, fue repoblada en 912 por Gonzalo Fernández, aunque siendo territorio de frontera con los reinos musulmanes, cambió de manos en varias ocasiones durante el siglo X. San Esteban es citada reiteradamente en el cantar, que alaba a sus moradores como hombres mesurados y prudentes. Por esos entornos se sitúa un punto de los más candentes del poema. Desde San Esteban, el camino se desvía hacia Castillejo de Robledo, lugar donde la mayoría de los estudiosos emplaza la afrenta sufrida por las hijas del Cid a mano de sus esposos, los infantes de Carrión. El visitante puede rememorar este paisaje cidiano partiendo de San Esteban de Gormaz por Langa de Duero, de la que fuera alcalde don Rodrigo, hasta Castillejo de Robledo. El topónimo viene de su castillo, en tiempos propiedad de la Orden del Temple. La tradición enclava la afrenta junto a la ermita de la Virgen del Monte. Desde Castillejo se retorna a San Esteban por Baldazo, Miño de San Esteban y Aldea de San Esteban. Y no quedan sino 22 kilómetros para llegar a la Sierra de Miedes, al fin de la tierra del rey Alfonso, donde el Cid llega antes de ponerse el sol del día siguiente. El rellano que hay en la cumbre, llamado Alto de Torreplazo, pedregoso y pelado,
Es el sitio donde el Cid acamparía a fin de recontar la gente que se le había unido para seguirle en el destierro. Noto 300 lanzas, que todas tienen pendones. Desde allí, el héroe volvería tras una mirada de despedida hacia la patria que iba a abandonar, hacia aquel terreno rojizo que se dilata a los pies de la altura, alejándose hasta acabar en la línea de cuestas que ocultan el Duero, tras de las cuales se alzan las sierras de Soria y descuella a la derecha el gigantesco perfil del Moncayo. Después de cenar, el Cid pasa de noche la sierra, que es fiera e gran. El Cid entraba ya en tierra de moros, y para no ser descubierto, hace alto durante el día en medio de una montaña maravillosa e gran, y caminando hacia la noche se esconde en Celada sobre Castejón, esperando el amanecer. Hasta aquí, el primer itinerario. Hay un segundo que solo tiene en común 3 nombres: Atienza, Miedes y San Esteban. La explicación de este camino es bien difícil. Hay un tercer itinerario, de Castilla a Valencia. Se habla de él en 4 ocasiones, nombrando estos lugares: San Pedro de Cardeña, el Nazarena, el río Salón, Val de Abusuelo, Campo de Taranz, Montes de Luzón o Montañas Molina, Fronchales, Santa María de Albarracín, Valencia. Nada nos describe el cantar del largo camino de 5 días que hay de Cardeña a Medinaceli. Solo nos da bastantes pormenores de esta ciudad. Es de notar que nunca la llamada Medinaceli, como hacen las crónicas y fueros antiguos, el juglar la nombra 2 veces, y siempre Medina a secas. Según Menéndez Pidal, Medina figura en la gesta del Cid solo por el afecto especial del poeta. San Esteban, sin embargo, lo hace por derecho propio. Esto permite suponer que el juglar era de las tierras de Medina, acaso del tan nombrado Valle de Arbujuelo, y que solo había recibido parte de su inspiración en San Esteban. Medinaceli debía ser tierra fronteriza, pues Medina continuó en poder de los moros bastante después de la toma de Toledo. En 1088 eran todavía los calabozos de Medina depósito de muchos cautivos cristianos. Pero cuando el Cid se hizo señor de Valencia y envió a Castilla por su mujer e hijas, según el juglar, estaba ya Medina en poder de Alfonso VI, como última fortaleza oriental de sus dominios, último punto donde llegaba la autoridad del portero del rey. La ciudad hubo de perderse otra vez, ya que en 1104 tuvo que ser reconquistada por Alfonso VI. Aún de nuevo se perdió e intentaba recobrarla en vano el señor de Guadalajara hacia 1114, 5 años después de la muerte de don Alfonso. Medinaceli, la ciudad del cielo, villa de historia y leyenda, fue habitada por celtíberos, romanos, musulmanes y cristianos. Aunque el cantar la cita como plaza castellana, en realidad fue territorio musulmán. En vida de don Rodrigo, la tradición cuenta que Almanzor, muerto de regreso a Córdoba tras saquear San Millán de la Cogolla, fue enterrado con parte de su tesoro en Medinaceli. Termina el periplo por tierras sorianas en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, fundado en 1162 por Alfonso VII, ya camino de Calatayud, donde el Cid se topará con numerosos enemigos a los que deberá vencer en su camino hacia la conquista de Valencia.